Vamos a tener la exposición de doña Isabel Quirós, quien es directora ejecutiva de eConsulting, y que entonces el título de su presentación es Cuidar nuestro mercado actual desarrollando mercados alternativos. Isabel, por favor. Muy buenos días a cada uno. Gracias a Patricio Espinosa por la invitación, siempre muy cariñoso. Desde el primer congreso que preparó hemos estado presentes y ha sido impresionante ver el crecimiento y la importancia de este evento para la industria. Lo primero que quiero decirles es que yo me siento tremendamente orgullosa de esta industria, no solamente la industria de cereza, sino que también de la industria productora completa de frutas de Chile, y creo que eso es en parte refleja lo que decía también Cristian. Somos una industria de la cual tenemos que estar orgullosos, y el recorrido que nosotros tenemos como país y con todos los actores que hay detrás, con cómo se ha configurado este clúster de alguna forma, tenemos que estar tremendamente orgullosos porque lo que hemos conseguido es fuera de serie, y parte de ese fuera de serie es esta industria de cereza, que hoy día tiene algunos bemoles que al fin se concretaron, porque esto fue como el cuento del lobo. Estamos muy concentrados en China, llevábamos diciéndonos eso mismo hace muchos años, hasta que hoy día ya dijimos hay que dar los pasos y tenemos que avanzar hacia otros mercados. Antes de entrar a la presentación, sí le tengo una pregunta a Alan. ¿Cómo tenemos que aceitar, como decías tú, también la logística en China? Que era, a lo mejor lo podemos mantener y podría ella ayudarnos en el tema de la logística en las aduanas en China y en todo lo que fue tan difícil enfrentar el año pasado. La siguiente, vamos a partir. Primero vamos a revisar más concretamente, tengo aquí, más concretamente las cifras. Aquí no se fijen en las cifras generales. Aquí nosotros tenemos 5 temporadas en vista, pero tenemos a China-Hong Kong con 62,8 millones de cajas de 5 kilos, equivalentes de 5 kilos el año pasado, y eso equivalía a 313.961 toneladas. Estoy yéndome a los mercados más relevantes e importantes, los mercados que han crecido más. Vean ustedes cómo creció, y ustedes lo pueden ver en esta columna donde hay unas barritas verdes de cuáles fueron los mercados que más crecieron el año pasado. Y Norteamérica fue uno de los que más creció un 90%. Estados Unidos por sí solo nosotros colocamos 2,5 millones de cajas. Por lo tanto, respecto de China, que fueron 62,8 millones de cajas, es bastante difícil y bastante lejos la distancia que nos separa, a pesar de que estos mercados fueron importantes y crecieron. Otro mercado importante que no creció tanto, pero que sí permanecen en la importancia, son Corea del Sur, con 6.900 toneladas, Taiwán con 5.998 toneladas, y otros países en Asia 3.325, que eso los vamos a mantener stand-by, porque son los otros países dentro de los cuales, como decía bien Cristian, está Tailandia también. Y otro país que creció otro mercado que creció fue Europa completo, a pesar de que, fue Europa. A Holanda se embarcó un 667% adicional, pero en Europa estamos colocando apenas 6.254 toneladas, lo que equivale a 1,3 millones de cajas. Por lo tanto, la diferencia que dista de estos grandes mercados es muy grande, es muy amplia. Ahora, ¿por qué toqué estos dos mercados? Primero, porque en el verano Turquía envía poco más de 800.000 toneladas a toda Europa. Si solamente un país, que es Turquía, envía más de 800.000 toneladas al resto de Europa, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de enviar, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 toneladas a Europa fuera de temporada? Por lo tanto, tenemos que empezar a avanzar en este mercado de invierno. ¿Y cómo tenemos que avanzar?
tenemos que pensar en cómo tenemos que avanzar en este mercado de invierno, porque sí, el mercado de verano está muy bien establecido. En Estados Unidos consumen más de 500.000 toneladas también durante su propia temporada y por lo tanto nosotros estamos bastante lejos de lo que estamos proveyendo durante invierno. Eso es porque no lo hemos trabajado como sí se ha trabajado China y por lo tanto la pregunta es ¿cómo hacemos ahora? Voy a volver a mostrar la lámina que mostró Cristian porque es muy elocuente en el por qué nosotros no íbamos a otros mercados, porque hasta hace 3 años atrás, hasta la temporada 2018-19, no teníamos la necesidad de ir a otros mercados. Se vendía muy bien y por lo tanto era como muy difícil pedirle a un productor, a un exportador, decirle, oye, ándate a otro mercado con tu fruta, que es excelente fruta, aunque vayas a recibir menos precio. Entonces, de alguna forma se entiende por qué llegamos a un monomercado. Teníamos este lobo, que iba a venir el lobo, que estábamos corriendo el riesgo, pero también era muy difícil tomar la decisión de dar pasos concretos, de sacrificar alguna fruta que sabíamos que iba a recibir menos que en China. Pero ¿qué pasa? En estas 3 últimas temporadas ya la torta se revirtió y por lo tanto nosotros tenemos hoy día que hay otros mercados que al final de la temporada, aquí en enero hay precios similares o en algunos casos mayores que en China, estamos viendo la línea negra y ya definitivamente en febrero del último año los otros mercados dieron un retorno FOB mayor y mucho mayor que en China mismo. Por lo tanto, ya tocamos fondo, de alguna forma. Ya tenemos los 2 meses que son más críticos, enero y febrero son críticos y van a seguir siendo críticos y nosotros en el futuro tenemos una proyección de incremento de la producción y va a seguir aumentando la fruta que va a estar en esas 3 semanas que decía Cristian, pero que en el fondo va a llegar a los mercados durante enero. Y también porque hay frutas tardías hay algunas nuevas variedades tardías que se han plantado y por lo tanto también va a haber un incremento en febrero. Que vamos a seguir adelante, o sea, ya está más que claro que tenemos que dar paso hacia otros mercados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si revisamos nosotros el año pasado, nosotros tenemos, hay un factor importante que está agravando la situación y que es el Año Nuevo Chino, que el próximo año cae el 22 de enero y que eso es a fines, el día domingo de la semana 23, es decir, justo el inicio de la 4, por lo tanto nosotros tenemos solamente hasta mediados de la semana 3 para llegar con fruta y por lo tanto tenemos una imposición mayor que otros años, que es adelantar nuestra fruta, adelantarla productivamente. Yo sé que hay muchos asesores aquí que están haciendo esfuerzos por adelantar la fruta. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar que también vamos a tener probablemente menos volumen de fruta por el adelanto natural que se va a dar y porque también va a haber una tendencia de los productores a cosechar un poquito antes. Ojo, hay que esperar la madurez de la fruta, pero no vamos a esperar más allá que esa madurez de la fruta porque nosotros vamos a querer llegar con la máxima cantidad de fruta antes del Año Nuevo Chino. Sin embargo, tenemos que saber que desde Ñuble al sur solamente hay unos sectores que podrían llegar antes y yo los cifro en un 20% de toda la fruta que hay de Ñuble al sur y en el Maule es al revés. El 80% de la fruta del Maule podría llegar si es que se hacen algunas gestiones de sacar la cosecha un poquito anticipada y el 20% no llegaría, se tendría que dejar para el post Año Nuevo Chino o para ir hacia otros mercados. Entonces, si nosotros teníamos el primer factor, que es una baja en los 3 últimos años en el precio, por los problemas que todos lo sabemos, por los problemas logísticos, por los problemas de demora en los barcos, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se ha producido una especie de cansancio. 3 años seguidos van también formando al consumidor y por lo tanto también en el consumidor se empieza a dar en su cabeza, no, es que la fruta tardía no es muy buena, ¿ya? La fruta temprana está bien, pero la fruta tardía no es muy buena. Y eso tenemos que revertirlo con menos fruta y de buena calidad en el mercado chino y pasar
más fruta hacia otros mercados en ese momento crítico que hace ya 3 años tenemos menos precio que los otros mercados. Entonces, ojo, este es el segundo factor, el Año Nuevo chino, que se va a dar a fines de la semana 3. Aquí no se ve, aquí, esa semana, y por lo tanto nosotros deberíamos empezar, tener una curva de arribos anticipada. ¿Por qué digo que también uno de los motivos para sentirse orgulloso de esta industria ha sido la logística, cosa que se contrapone con todo lo que vivimos el año pasado? Sin embargo, fue un golpe a la cátedra del comité de los exportadores, principalmente, que empujaron a las navieras para los barcos rápidos. Eso fue un golpe a la cátedra. Llegar a China en 20, 23 días fue un golpe a la cátedra. Y por lo tanto, si fuimos capaces de hacer eso, de organizarnos como industria con las navieras para poder llegar a China en 20, 23 días, por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que configurar muchos aspectos, desde productivos y logísticos, para poder tener una producción, colocar esa producción en forma anticipada. Vamos ahora a los otros mercados y por qué están bastante estables. Como decía Cristian, esto es la evolución de los precios FOB en dólares por kilo en el caso de Estados Unidos. En la curva roja es lo que se dio el año pasado, y aquí solamente para decirle que estábamos terminando con un precio FOT, digamos de venta, por sobre los $6 por kilo hacia el fin de la temporada. Por sobre los $6 de venta por kilo hacia el fin de la temporada. Y en el caso de Europa, lo mismo. Se mantuvo desde la semana 12 en adelante entre 7 y 6, algo dólares por kilo de venta, y multiplíquelo por 5 hasta el fin de la temporada, que es el periodo crítico. Si nosotros volvemos al gráfico anterior, que era el de China, miren cómo terminamos. Terminamos con menos de $5 por kilo de precio de venta de la fruta buena. Porque esto es fruta buena, no es la fruta que se tuvo que reembalar, que se botó. Por lo tanto, sí tenemos un registro de que hay mejor precio en el término de la temporada de estos otros dos mercados. Ay, perdón, me fui hacia atrás. Vamos al otro punto, ya estamos acá con, este es nuestro perfil de arribos en Estados Unidos y en Europa. ¿Y qué pasa con nuestros envíos hacia todos los mercados? Nosotros aquí tenemos la evolución desde el año 2001-2002, en que solamente teníamos 9.700 toneladas, o muy poquito, llegamos a las 356.385 toneladas, 72 millones de cajas, 71,3 millones de cajas el año pasado, con una posición, este espacio que ustedes ven, de la barra roja es todo lo que es Lejano Oriente, Estados Unidos, Norteamérica es el azul, Europa es el verde y Latinoamérica es el amarillo. ¿Qué esperamos para la próxima temporada? Si nosotros esperamos un año nuevo chino anticipado, en que vamos a cosechar un poco antes, en que vamos también va a haber algunas unidades que no se van, que están saliendo del sistema. Hay también una salida de algunas variedades, y del sur estimo que hay algunos, porque eso lo he sabido en el último tiempo, hay algunos productores que no van a trabajar algunas unidades, sobre todo algunos que estaban como recién empezando y que tenían muchas deudas por el inicio de las unidades que están más en el sur, como cerca de Osorno. Por lo tanto, nosotros vamos a tener también no vamos a tener esta alza que nosotros esperábamos. A fin de la temporada pasada yo hice una estimación y tenía cerca de un 25% de incremento, pero sin considerar ninguna salida del sistema y sin considerar tampoco los adelantos que podrían significar un poquito de menor volumen. Pero hoy día, en un trabajo que estamos haciendo con Azoex y Consulting, le está haciendo un trabajo a Azoex de estimación, y lo hicimos en conjunto con el Comité de Cerezas. Nosotros pensamos que esta cifra va a ser de 424.029 toneladas, y eso significa 84,8 millones de cajas. Eso es lo que estamos viendo ya consensuado con varias exportadoras.
y ese sería el crecimiento desde 71,3 a 84,8, que es lo que estamos viendo para la próxima temporada en total de crecimiento de cerezas de Chile. Vamos a seguir. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo distribuimos esto? ¿Cómo distribuimos esta cosa? Nosotros podemos distribuir de la siguiente forma. Esto es un ejercicio hipotético, porque no podemos dar pasos de simple al quíntuple en Estados Unidos ni del simple al quíntuple en Europa. Es muy difícil colocar una cantidad tan importante en mercados que tenemos que desarrollar porque no están desarrollados. Después vamos a ver cómo desarrollamos el mercado. Por lo tanto, si nosotros pensamos en estas 84,8 millones de cajas en China, si el año pasado se fue el 86,4%, y nosotros avanzamos al 85%, eso significa de 62,8 a 72,3 millones de cajas, súper conservador. Súper conservador. A Estados Unidos podríamos crecer del 3,6 al 4,7 y podríamos colocar de 2,8 a 4 millones de cajas en Estados Unidos. ¿Es posible, Hernán? ¿Es posible? En Europa yo digo que sí es posible. Pero marketing de por medio. Teníamos colocado un 1,8 el año pasado y esperamos avanzar hasta los 3,2% este año, y eso significa colocar desde 1,3 a 2,7 millones de cajas en Europa. La verdad es que es nada comparado con lo que consumen en el verano, nada. Sin embargo, el trabajo hay que hacerlo, y el trabajo de contacto a los importadores hay que hacerlo, y no solamente a los importadores, a los retail, incluso a los productores. ¿Por qué no hacemos cajas especiales? Etcétera, etcétera. Después vamos a hablar del marketing. Sigamos. En este mismo ejercicio y tomando estos volúmenes que distribuimos, esto lo hicimos para SOEX y ellos ya lo tiene el comité y lo están trabajando. Nosotros aquí pusimos un adelanto, en este caso de los despachos anticipados. Vamos a ver si podemos anticipar estos despachos. Estos son las semanas de salida. La curva azul es la curva de despachos del año pasado. Entonces, el trabajo tiene que ser para salir con esos despachos. ¿Y qué significa salir con esos despachos? Significa trabajo de campo, pero trabajo también, adelantar los packing, pero también significa negociarla con las navieras, aumentar los barcos rápidos, y esto significa un aumento de más del 50% en barcos rápidos dentro de todo el ejercicio que nosotros hemos estado haciendo. No sé si lo vamos a lograr, pero les cuento aquí qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros alcanzamos a salir y ponemos el 50% adicional de barcos rápidos a China, ¿cómo llegamos a China este año? Y aquí están los arribos a China anticipados para poder tener un menor volumen la semana 3, que de ahí la semana 3 se va a... En la semana 3, que cae el Año Nuevo Chino, al fin de la semana 3 llegarían solamente 23.000 toneladas, y la mayor cantidad llegaría a la semana 52, puros barcos rápidos. Hay harto avión también, el avión aquí se aumentó muchísimo para poder llegar en esto, se aumentó más del doble. Nosotros tenemos una capacidad de unos 1.100 toneladas semanales de capacidad que tuvimos el año pasado. Pero lo normal, y cuando ya baja el pic de las cerezas, se queda en 700. Eso es lo que me han contado las personas que están trabajando en los espacios aéreos. Entonces también aquí hay que conversar con ellos para aumentar la capacidad de espacio aéreo de más de las 1.100 toneladas que tenemos en diciembre. Y esto sería también, esto es hipotético, pero esto es lo que hay que trabajar. Y esto es lo que el wishful thinking que nosotros tenemos para poder vender por lo menos un 80 y algo de todo lo que está asignado a China en China. ¿Y qué significa de arribos en Estados Unidos también? Significa más arribos. Esta sería la curva azul fue lo del año pasado, este sería el incremento. El incremento aquí estamos hablando, no estamos hablando de más de 10.000 toneladas semanales, sino que un máximo de 4,9, de 4.900 toneladas de arribo en la semana 52, que es justo la semana de Año Nuevo. ¿Se va a dar esto posible? Tenemos que analizarlo, tenemos que juntarnos con toda la industria
y es lo que está haciendo el Comité de Logística de ASOEX para ver si esto lo corremos, lo bajamos, lo cambiamos. Se los dejo aquí solamente para que ustedes vean que aquí hay mucho trabajo que hacer, porque hoy día, antes la logística era transparente. ¿Y qué significa que sea transparente la logística de exportación? Significa que todo funcionaba. Y por lo tanto, si nosotros íbamos donde un agente de aduana, todo funcionaba perfecto. Si íbamos donde las navieras, teníamos el espacio naviero. Si queríamos llegar a tantos días, llegábamos en tantos días. Y en las aduanas llegábamos en la aduana y salíamos en 1 o 2 días de la aduana. Hoy día no es así. Hoy día tenemos que calcular cada caja que nosotros estamos sacando en cada semana, saber si podemos embarcarla, dónde la vamos a embarcar, cómo la vamos a distribuir en China, cómo la vamos a distribuir en Europa y en Estados Unidos. Este trabajo, que es gigantesco, hay un comité hoy día en ASOEX que lo está haciendo, y por lo tanto yo tengo muchas buenas expectativas y es parte del optimismo que tengo para la próxima temporada. Y finalmente Europa, lo mismo, con un incremento, acuérdense, de 1,3 a 2,7 millones de cajas, y este sería el perfil de arribos en Europa. Entonces, para concluir, el tema clave es que, en conjunto con una estrategia que organice los despachos, porque nosotros siempre, cada exportadora mata su toro, aquí tenemos que sentarnos a conversar y actuar como industria que nosotros queremos hacer. Somos muy importantes en el mundo, somos muy importantes en China, y por lo tanto esa industria se tiene que organizar más y mejor y ser comunicativos unos con otros para poder enfrentar el mercado en conjunto y en forma inteligente, que organice los despachos y que afecte positivamente la logística. Antes nosotros no la afectábamos, funcionaba. Hoy día tenemos que afectarla, porque el año pasado quedamos todos heridos con la logística. Entonces, ¿cómo lo podemos afectar también el mercado? Que es el otro punto, es el marketing. Ya Cristian les hablaba de lo bueno que ha sido el marketing en China, y yo doy fe de eso. El año pasado la chinita que vendió esta cantidad de millones de cajas, ¿cuántos fueron? Fueron como 60 millones de dólares, o 60, una cosa así, en media hora, 65 millones de dólares en media hora, que vendió una influencer china a través de su cuenta de WeChat. Y eso fue muy impactante. Es verdad, el mercado ha cambiado. La pandemia les dio también la posibilidad de un crecimiento gigantesco a todo el online. Y todas las tiendas que antes eran offline, hoy día se están yendo al online también, o tienen ambas, y por lo tanto pueden abastecer el online a partir de sus tiendas offline. Hay un crecimiento muy grande de las tiendas que son los fruit shops. Ustedes conocen Pagoda, que es la más grande, está también Greenery, está Changfeng, etcétera, etcétera. Hay muchas, ese segmento del retail que es especialista en fruta y verdura, que venden alta calidad. Ese segmento, en el fondo, es la formalización de lo que antes eran los wet markets, y por lo tanto nosotros tenemos hoy día una variación gigantesca en China de posibilidades de llegar a nuestros consumidores, y, como decía Cristian, también de avanzar hacia las Tier 1, Tier 2, Tier 3, incluso las Tier 4, porque la clase media china ya está llegando hasta las Tier 4, hasta las ciudades tipo 4. Pero el marketing en Europa y Estados Unidos, ¿cómo lo podemos plantear? ¿Cómo se imaginan ustedes? Porque nosotros hemos planteado nos hemos planteado el marketing para el Año Nuevo Chino en China. Nos hemos planteado este mundo rojo que cae, las cerezas rojas que caen para celebrar nuestro Año Nuevo en China. Y ese concepto no existe en nuestros fines de enero, febrero, en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos plantear? Y aquí el mundo nos regaló una fiesta espectacular. Y esa fiesta es el 14 de febrero. Es el Día de los Enamorados, es Valentine's Day. Por lo tanto, yo le estaba diciendo a Cristian, nosotros tenemos que apoderarnos de esa fiesta. Tenemos que ser nosotros los que comandemos de cómo se celebra esa fiesta. Nosotros le tenemos que decir a ustedes, celebren de esta forma.
contactar a todas las cadenas de hotel que hacen noche especial para ese día y poner una caja de cereza en la habitación del hotel de cada una de las parejas que tomó esa noche para ir a celebrar, que van a comer, que pasan toda la noche, que al día siguiente toman desayuno, etcétera. Pero en la noche, al llegar, que no solamente haya champán, sino que una caja de cereza, porque I love cherries, I love you. Y por lo tanto tenemos que meter esas frases, nosotros tenemos que decirle cómo tienen que celebrar. O sea, tenemos que poner una pareja jugando con una cereza y dándose besos con cereza. Y tenemos que hacerlo, y no tenemos que tener miedo a jugar a eso. Y por lo tanto, esta celebración, el 14 de febrero, que es tan importante en Estados Unidos y en Europa, es nuestra. Y la tenemos ahí, y la tenemos en bandeja. Y por lo tanto, tenemos que ir a buscar a todos los creativos, a buscar a todos los influencers, a buscar a todas las parejas mujeres, parejas hombres, y hacer cortos para jugando con la cereza. Y nuestra cereza es el sabor del amor. Ese es nuestro marketing, eso es lo que yo propongo. No sé si ustedes están todos de acuerdo, pero la salud, por ejemplo, es súper fome. Porque si no, muchos habrían dejado de fumar con el tema de poner a don Miguel en las cajetillas. Sin embargo, la gente igual sigue fumando, porque la salud es importante, pero es fome. Entonces, los CESPRI la hicieron, sí, la hicieron, y ellos hacen contacto con todos los centros de salud y de adelgazar y de consumir mejor, y entregan los folletos, y lo han hecho bien. Pero yo siento que los sentimientos y la emoción de darle un beso a tu pareja con una cereza en la boca y sentir eso es mucho más importante que comer por salud. Eso es lo que les tenía preparado y espero que tengamos una muy buena temporada, y espero también que yo sé que hay lucas que están asignadas a Estados Unidos para que empecemos a tocar a esos supermercados que quieren trabajar con nosotros, destacando el Día de los Enamorados. Chile tiene que tomarse la celebración del 14 de febrero, Día de San Valentín. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias.